vale la pena servir a Dios. Porque precisamente en estos momentos de angustia y de dolor, cuando la gente no tiene esperanza, cuando piensan que todo se acabó, el que ha trabajado para Dios, los que estamos sirviendo a Dios, amén, tenemos una excelente bendición. Dios te bendiga, hermana Carlina, ¿cómo estás? Gracias a Dios, amén. Que dice, de buena salud, claro que sí, hermana. Había perdido unas libras, dicen unos kilitos, pero gloria a Dios. Ya lo vamos reponiendo. Saludame al pastor César Campoy, gran amigo, y a todos los muchachos que están en Chile también. Que Dios les bendiga. Y fíjate, vale la pena servir a Dios. Si nosotros tenemos claro eso, glorificar a Dios, la manera en que nosotros glorificamos a Dios, entre muchas otras, es sirviendo a Dios en nuestra iglesia, donde Dios te ha puesto. Si no tienes una iglesia y ahora estás en esta nueva modalidad de internet, también hay una manera de servir a Dios y te la voy a presentar. ¿Ok? Dios te bendiga, hermano Villamil. Entiendan lo siguiente, que no se va a regresar nunca más a lo que nosotros entendemos como normal antes que llegara el coronavirus. Yo quiero que por favor meta eso en su cabeza. No hay un retorno igual. Y se lo voy a explicar porque eso lo estoy viviendo yo aquí. Porque la gente que logró sobrevivir está muy nerviosa, está muy asustada. Ellos van a mantenerse. Estaba hablando con varios pastores del distrito y la gente mantiene. Y tal vez en Latinoamérica no era tanto porque no les había llegado a ustedes. Pero ahora que llegó la situación, usted va a observar cómo la gente, por supuesto, todos aman la vida. Y uno tiene que aprender a sobrellevar esa situación. ¿Ok? Como pastores, como ministros, como líderes, a entender la gente. Ahora, ¿cómo vamos a glorificar a Dios o a servir a Dios en esta nueva normalidad? Les comentaba que ya Estados Unidos venía abriendo y comenzaron otra vez a cerrarse las aperturas que se dieron. Teníamos un campamento pensado para agosto, final de agosto, y la Junta Ejecutiva se reunió en esta semana y se suspendió todo evento. ¿Por qué? Porque los números de contagio comenzaron a subir. No en el estado de Nueva York, gracias a Dios, pero sí en otros estados. Si alguien va a volar o a viajar desde cualquier estado de la Unión Americana a la ciudad de Nueva York, apenas aterrizando en el aeropuerto, lo van a colocar en cuarentena. New Jersey está pasando por situaciones difíciles. O sea, yo sé que hay hermanos en Latinoamérica que piensan que esto no es verdad. Comprendo. Pero como nadie aprende con experiencia ajena, entonces eso es lo que nos ocurre. Pero frente a esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, utilizar las medidas de cuidado, las medidas de profilaxia, amén, y orando a Dios que Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que entender lo que es una realidad. Ahora, en esta nueva normalidad, ¿cómo vamos a trabajar? Primero tenemos que entender que vale la pena servir a Dios bajo cualquier circunstancia. Partamos de ese punto. Bajo cualquier circunstancia vale la pena servir a Dios. Eso es lo primero. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Pase lo que pase, pandemia que venga o no venga, ya Dios tiene un plan preparado para nosotros de antemano, para que nos mantengamos trabajando para Él y glorificándolo en medio de esta situación difícil. ¿Por qué? Porque cuando servimos a Dios ocurren dos cosas. Nos edificamos, ¿ok? Cuando trabajamos para Dios, al servirle estamos alcanzando el propósito que Él ya estableció en nuestras vidas. Ahora, no hacerlo significa que estamos descuidando la voluntad de Dios en nosotros. Es que ahora porque estamos todos encerrados no podemos hacer algo para Dios.
No, ya Dios dejó un plan, ya Dios dejó un mecanismo. Y uno de esos ejemplos es hoy donde usted y yo estamos conectados. ¿Ok? ¿Cuántas personas nos preguntan, por ejemplo, Pastor Estupiñán Jr., quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida? No estoy claro, no estoy consciente. Bueno, Efesios 2:10 nos lo dice. Somos primero hechura suya, creados en Cristo segundo para buenas obras. Obras es sinónimo de trabajo. Obras es sinónimo de acción. ¿Ok? Y estas obras fueron preparadas, ¿verdad?, por Dios de antemano. De antemano a todo lo que estamos pasando. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. O sea, no hay excusa que porque haya pandemia, porque haya esto y a lo otro, vamos a dejar de hacer la obra de Dios. No, lo que tenemos que identificar ahora en nuestra nueva normalidad es cómo la vamos a hacer. ¿Me estoy dando a entender? Segundo punto. Tan es cierto lo primero porque es la palabra de Dios, pero segundo porque está confirmado en la misma Biblia. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, escuche esto, sino que piense de sí primero con cordura, y aquí viene, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? So, fe es el combustible que ya Dios nos dio. Primero tienes que creer que eres una hechura de Dios. Segundo, tienes que creer que has sido creado para buenas obras, no para andar borracho por ahí prostituyéndose y bueno, vamos a tomar y a bailar porque el mundo se va a acabar, porque eso no fue lo que Dios creó, ni las obras que Dios creó. Son la fe de que Dios preparó de antemano, ¿verdad?, buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, Dios nos dio la fe necesaria. ¿Ok? Dice, conforme a la medida de fe, estoy en Romanos 12:3, que Dios repartió a cada uno. Ahora, vamos a soportar esto con 1 Corintios capítulo 12. La palabra de Dios dice, el verso 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones o talentos, pero el Espíritu, y es con E mayúscula que se refiere a Dios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, otra vez con E mayúscula porque se refiere a Dios, porque Dios es Espíritu. Se nos ha dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro le es dado palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 10. Pero, dice, a otro el hacer milagros. Verso 10. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Voy al 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu quiere. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Dios, por supuesto, que cuando nos creó ya sabe lo que va a ocurrir en el desarrollo de nuestra vida. Y ya dejó marcado que para esta fecha que llegara la pandemia, iba a haber las redes sociales para predicar. Está agarrándolo. Y que usted y yo íbamos a ser hábiles, capacitados para poder hacer la obra de Dios en este tiempo. Porque la sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Entonces, hoy todo el mundo está conectado a las redes sociales. Por eso que se sobrecarga.
estos cohetes que salen a la ciudad espacial y estas cosas, van a llevar satélites para comenzar a manejar toda esa tecnología. Ya los teléfonos celulares inteligentes están más costosos, las tabletas más costosas, los niños ya no juegan con pelotas de fútbol, ni con trompo, ni perinola, ni yoyo, ni nada, no. Ahora son tabletas, juegos, se conectan con un juego con otro niño en otro lado. O sea, el mundo cambió. Tal vez somos nosotros los que no hemos cambiado. Pero ya Dios nos dejó a nosotros obras en las cuales tenemos que trabajar, obras buenas. Eso es lo que estamos analizando con la palabra de Dios. Ok, si va conmigo a Efesios 4:11, dice, y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Dios ya dejó establecido lo que se necesita para este tiempo. Dios otorgó los dones, los talentos, las capacidades para que usted y yo seamos fructíferos en este tiempo. Ahora, tenemos que aprender a identificar los momentos, los tiempos. David dijo, enséñeme a contar mis días de modo que traiga sabiduría. ¿Okay? Entonces Dios nos otorgó a todos las herramientas, los talentos, para que nosotros podamos ser efectivos en estos momentos de crisis y traer una palabra de aliento, amén, para todos los hermanos que, bueno, están encerrados en sus casas porque les toca cuidar su vida. Entra en tu habitación, dice Isaías, y cierra la puerta detrás de ti hasta que el problema o la ira pasa. ¿Okay? Eso está marcado en la Biblia también. Lo que a veces nos puede ocurrir a muchos, me incluyo, un tiempo yo fui así, que pudiera ser como ese arbolito de Navidad que está lleno de luces bien bellas y regalos muy bonitos allí, pero que nunca los abrimos, entonces no sabemos lo que hay adentro. Así nos pasa con los talentos. Ahora, el servir a Dios, como tercer punto, demostrará en efectividad, en acción, la realidad de nuestra fe. Yo no me muevo, yo no sirvo a Dios porque lo estoy viendo o porque estoy viendo los resultados. Yo me muevo para ver los resultados. O sea, primero yo no veo los resultados. La fe sin obras es muerta. ¿Okay? El Hijo de Dios sale en fe, cual gigante que sale de su tálamo a recorrer el camino como un conquistador. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros comenzamos a servir a Dios en medio de esta pandemia, con los mecanismos que tenemos, que en este caso el internet, los teléfonos, mandar mensajes de texto, cualquier otro sistema de comunicación, y comenzamos a hacerlo por fe. Es probable que mucha gente no nos escuche, claro, eso forma parte de la estadística, pero también es probable que de 100 uno escuche. Por eso entonces tenemos que enfocarnos a predicarle a miles para que escuchen 10 o 20, porque esa es la medida y vamos a ver algo de estadística. Entonces Santiago capítulo 2, versos 14 al 16 nos dice que la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, es decir, no acciona? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vaya en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17, estoy en Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, escúchame bien, y que Él es todo para mí, y no trabajo en lo que Él quiere que trabaje. O sea, tendría que ser yo estoy siendo muy incongruente cuando yo digo que amo a mi esposa y a mi familia y no hay recursos en casa. No es consono lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo. ¿Ok? Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame la fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego me gusta el verso 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Si tú crees que Dios es uno, que es el único y poderoso Dios, te hago una pregunta. ¿Por qué no lo dices a la gente?
¿Por qué no predicas a través de las redes sociales? ¿Por qué no te haces una agenda, un cuaderno y haz tu horario como de planificación de las plataformas de televisión? De tal hora a tal hora voy a predicar de esto, de tal hora a tal hora voy a hacer de esto, de tal hora a tal hora voy a hacer de esto. A ver, ¿por qué no lo haces? ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Pues si creemos que Dios es uno, que es nuestro Dios, siempre la pregunta es, ¿por qué no predicamos en las redes sociales? ¿Por qué no agarramos un tiempo y nosotros nos sentamos a estudiar para ser nosotros mismos los predicadores? ¿Por qué siempre estamos siguiendo a otras personas? Y gloria a Dios que usted me sigue, yo no quiero que usted deje de seguirme, pero recuerda que yo te estoy motivando para que tú hagas la obra. Ok, yo cuando usted haga su programa, yo lo voy a seguir. Si no lo puedo ver en el momento, lo voy a chequear después. Y qué bueno que usted pueda decir, fui motivado por el pastor Estupiñán a predicar por las redes. Gloria a Dios. Eso es, eso es la gloria es para Dios. Lo más importante es que Dios va a ver que tú lo estás haciendo para Él. Ahora, me llama la atención que Jesús pidió oración. ¿Usted sabía que Jesús pidió oración? Siendo Dios manifestado en carne, Jesús pidió oración. En Mateo 9:38 dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos ver a Jesucristo mismo, Dios manifestado en carne, orando para que usted y yo seamos motivados a trabajar para Él. Con esto de la pandemia, por ejemplo, el COVID-19, permítame hablar de estadística. ¿Sabes cuántas oportunidades de predicar se han abierto? ¿Ah? Mira bien. En el año 2019, el año pasado, la proyección de uso de celulares en Latinoamérica, el año pasado a comienzo, fue de 430 millones. Hágame el favor. En el año 2019, aquí en los Estados Unidos, la gente que hizo el cambio de teléfonos antiguos a teléfonos inteligentes fueron 236 millones de personas. Y en este año 2020, con todo y la pandemia, en el mundo, ahora voy a hablar global de esta estadística, hay utilización de teléfonos activos en el mundo de 5.9 mil millones de teléfonos. Hágame el favor. Hay mucho donde predicar. Por eso es que uno tiene que salir, pastores y ministros y todo, del formato tradicional de las iglesias. No vamos a abandonar la iglesia, sino de la predicación. Usted con su teléfono tiene la garantía de que en Latinoamérica o las personas de habla español, ya en el 2019 habían 430 millones. Ahora en el 2020 hay más, ¿ok? Que están utilizando las redes sociales. ¿No cree usted que la estrategia debe ser es cómo yo entro a ese segmento? ¿Cómo yo en esa maraña voy a entrar a hablar de Cristo? Es muy interesante este mensaje de esta noche, este estudio. Hay un principio en materia de gerencia que se llama el principio de Pareto, con P, Pareto, el cual establece que de un 100%, el 20% de la gente hace el trabajo y el 80% mira. ¿Cuál tiene que ser la estrategia de nosotros? ¿Ponernos a pelear que el 80% no trabaja? No. Tenemos que buscar que más personas que forman parte del movimiento del 80% que no hace nada, sean convencidos a pasar al 20% y hacer algo para Dios. ¿Ok? Esa parte es vital, es importante. En la iglesia, revíselo, el 20% hace algo para Dios y el otro 80% observa. Nuestro reto como hijos de Dios es que ese 80% cambie de actitud y forme parte del 20%. Fíjese esta estadística que me llamó la atención y ahora entiendo por qué Jesús oró para que envíe obreros a su mies. Fíjese, se hizo una entrevista, se hizo
un pool, en inglés se dice pool, y ahorita deja que recuerde la palabra, en español se lo digo, donde de esta encuesta del 100%, solo el 32% asistieron a la iglesia cuando no había problemas de COVID, cuando no había problemas de coronavirus. Solamente el 32% de la población asiste a la iglesia. ¿Ok? Y de ellos, de ese 32%, fíjame bien, estoy hablando de una base de un 100%, solo el 32% declaró que tenía un compromiso de asistir a la iglesia los domingos. De ese 32%, solo el 27% dijo que lee la Biblia varias veces por semana. El 12%, ahora estoy en la tabla del 100%, el 27% dijo que ellos leían la Biblia solamente varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez a la semana. El 11% afirmó que meditaba en las escrituras varias veces cada mes. ¿Ok? El 5% dijo que leía la Biblia una vez al mes. Y el 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. O sea, los vamos a atacar, no, iglesia, no los vamos a atacar. Pero con estos números, nosotros entendemos que hay mucho trabajo por hacer. Ok, si hiciésemos otra encuesta para determinar el por qué los cristianos, porque esta encuesta es de cristianos, se encuentran en este nivel siendo cristianos, ¿por qué solamente el 27? ¿Por qué el 12? ¿Por qué el 11? ¿Por qué el 5? ¿Ah? Bueno, los avatares del mundo, la Biblia dice: María, María, Marta, Marta, cuán ocupada estás en las cosas del mundo. Y de repente, ¡bum!, llegó la pelona, la muerte, y se acabó todo, y ya no se pueden cambiar esos niveles estadísticos, porque la persona, lo que no sembró en vida, quedó ponchado para la próxima vida, para la eternidad. Dios no nos va a encuestar o no nos va a evaluar por cuántos millones ganamos, si es que ganamos millones. Dios no nos va a dar un regalo por otra cosa que no sea predicar el evangelio. Ojo con eso, muchachos. Pila, oído, atención. Dios nos va a evaluar por lo que sembramos en el cielo, porque inclusive le dijo: no siembres donde está el orín y la polilla que corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Dios nos dio una guía. ¿Ok? Pero cuando sembramos en el cielo, ¿cómo sembramos en el cielo? Diezmando, ofrendando, ayunando, orando, evangelizando, ganando almas para Cristo, dando estudios bíblicos. O sea, tenemos que estar muy pendientes, familia. Ahora, de todo esto, fíjense, el 32 dice que leen la Biblia diaria. De ese 100%, un 27%, estoy repitiendo la estadística, dice que veían la Biblia varias veces por semana. El 12% una vez por semana. El 11% una vez cada mes. El 5% declaró que de vez en cuando o una vez al mes. Y el 12% admitió que nunca lee la Biblia. Ahora escuche esto. El 100% de ellos dice que van para el cielo. ¿Qué piensa usted? A ver. El 100% canta: salvo, salvo soy. O sea, ahora no se trata de discutir con nadie. Yo estoy oyéndome hoy más que todo a una parte técnica para que Dios nos ayude a entender que estamos preparados y que tenemos que prepararnos para alcanzar no a personas, no a un grupito. Le hablé que en este año 2020 a nivel global se está usando 5.9 mil millones de teléfonos inteligentes. Y usted dirá: ¿y cómo es eso? Bueno, porque hay personas que por cuestiones de trabajo, yo los he visto, les toca usar 3 y 4 teléfonos. Aquí toca así: un teléfono que es su teléfono privado, un teléfono que es de la oficina, un teléfono que es de esta empresa, un teléfono que es de otra empresa, etcétera, etcétera. Por eso es que, y todos están conectados, interconectados, suena aquí, suena allá, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es del reino de los cielos. Y dijo: el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, porque es que el niño imita lo que ve, no lo que escucha.
Ponga atención. Los niños imitan lo que ven. Y eso yo digo a los padres cristianos, porque esta enseñanza es para los cristianos. Debemos tener mucho cuidado. Porque si somos de esos padres que no vamos a la iglesia, no tenemos una buena actitud para con la iglesia, para con los pastores, para con los líderes, tu hija, tu hijo te está viendo y llevas esa carga sobre ti. Porque el niño imita lo que ve, no lo que escucha. ¿Okay? Entonces, muchas veces me parece, pastor, que yo tengo ganas, o tengo el talento de predicar, y vaya que sí lo tienen, pero su propia familia, sus hijos, no los traen a la casa de Dios. No los enseñan a obedecer la palabra de Dios. Viven de manera, no le podemos decir nada, porque el niño quiso ponerse un arete, la niña se tatuó, la niña viste inapropiadamente, y ya no le puedo decir nada. Entonces tú vas a ganar a alguien de afuera, cuando no puedes ganar a los mismos tuyos. Tenemos que revisar, ¿sí o no? Entonces el trabajo, la orden es grande, muchachos. Muy grande. Jesús nos encargó hacer. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y dijo, cosas más grandes que las que yo hice, vosotros haréis. Jesús no nos dijo, vayan y hagan. No, ya Él lo había hecho. Entonces la comisión es grande porque lo que Jesús nos manda hacer, Él ya lo hizo. ¿Ok? Predicó en su tiempo, alcanzó, capacitó personas, hizo discípulos, los encargó. Y lo más importante, Jesús no se fijó en la condición social, que habían diferencias entre los samaritanos y los judíos que no se trataban entre sí. No, Jesús fue a hacer su trabajo. Finalmente, debemos comprender que se hace necesario estudiar. Nosotros antes cantábamos ese coro, a ver si alguien se acuerda. Hace mucho tiempo, se me va a ir la cédula, dirá mi amigo Guaraco. Vamos por montes y collados, llevando el evangelio. Ahora ya no vamos por montes y collados, muchachos. Ahora tenemos que aprender a manejar el internet, a hacer de una forma muy interactiva, que la gente pueda participar, aprender hasta de edición. Porque si el material que estamos subiendo, el ser humano es un porcentaje muy alto visual, el otro auditivo, si la persona no entiende o no le gusta la imagen que está viendo de trasfondo, la edición y todas esas cosas, la juventud se va a otro canal. Yo he visto muchos hermanos y los felicito, muchachos que están luchando por predicar. Pero una vez llegó un hermano, una hermana de aquí, eso fue aquí en la ciudad de Nueva York, y comenzó a dar su mensaje y tal, pero no se dio cuenta de lo que estaba en la parte de atrás de su espalda. Había un poco de ropa interior, había unas cosas no apropiadas. El diablo ataca por ahí. Por eso usted tiene que aprender, por ejemplo, este background que yo estoy usando es un programa, una foto que trae el mismo programa Zoom que estoy usando. Entonces usted aprenda cómo le pone eso para que no salga la bandera rota en la parte de atrás, porque el enemigo va a utilizar eso para distraer a la gente y decir, no, no voy a escuchar, si no tiene cuidado de lo que le rodea. O bueno, busque una pared que sea blanca totalmente, que algo sea fijo, que no haya mucho movimiento para que no le desvíe la atención del mensaje. O sea, uno tiene que aprender, tenemos que aprender, tener comprensión bíblica, lo que es la hermenéutica, la ciencia de la interpretación de la Biblia. ¿Ok? La Biblia es un libro importante, conocer de información, conocer de cultura, conocer de sociología, antropología. Y en esto quiero hacer honor a nuestro obispo reverendo José Fonseca, que fue un maestro de esta materia de hermenéutica. Amén. Una información de cómo interpretar correctamente la Biblia. Ok, estudiar, analizar y pedirle a Dios dirección. ¿Por qué? Porque entonces no, la gente nos escucha un mensaje la primera vez, pero después no. Ok. Juan capítulo 7, verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué significa? Bueno, que hay que estudiar. No vamos a hablar por nuestra propia cuenta,
No vamos a sacar ideas extra, no, hay que conocer la palabra de Dios, muchachos, muchachas, hermanos, hermanas. Hay que agarrar tu Biblia, estudiar. Yo amo mucho la biblioteca de mi padre, el reverendo Isidro Estupiñán. Ese tiene Biblias de diferentes tamaños, de diferentes escritores, comentaristas bíblicos, con diccionarios bíblicos, y ahí está la Biblia en sus diferentes funciones. La Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia internacional, Biblia en inglés. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estudiando. Amén. Estudiando. Para que podamos ser efectivos. Si no, leas Juan capítulo 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si vamos a hablar de la doctrina de Dios, ¿de qué tenemos que hablar? De la Biblia. Edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Bueno, tengo que estudiar de Jesucristo. ¿Ok? Dice la Biblia que cuando en aquel milagro que ocurre, que se hace un nuevo vino, dice que cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, es decir, que el servicio a Dios aumenta tu conocimiento. Cuando tú comienzas a servirle a Dios y a poner por obra el trabajo, tú vas a conocer el origen, la fuente, la unción del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Y hay un dicho, una expresión que en materia de docencia la manejamos todos. Sé que tengo docentes escuchando y van a estar conscientes de este principio. El principio pedagógico dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Voy a repetírselo otra vez. Dime y se me olvida, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Por eso es que nuestra iglesia todas las mañanas, si usted nos da seguimiento, va a escuchar a los hermanos dando un pensamiento de 5 minutos, no más, tal vez menos, pero 5 minutos, sobre un tópico que se los doy como pastor. En este mes vamos a estar hablando de ganar uno más para Cristo. Y les digo, cuando usted va a llevar el pensamiento, usted tiene que darle gracias a Dios, reconocer a sus pastores, darle gracias a Dios y a sus pastores por el privilegio. Y tercero, tiene que reconocer a la iglesia en la que forma parte. Si no lo hace de esa manera, su pensamiento no va a salir, por lo menos no en las páginas de la iglesia. ¿Por qué? Porque los estoy instruyendo a obedecer. Bueno, no faltará alguien que diga, bueno, yo estoy aquí y qué bueno que me pueden escuchar. Bueno, hable a través de sus redes, pero en las redes de la iglesia hay que tener un orden. Hay que establecer qué es lo que se va a hablar. Tiene que haber orden, ¿ok? Tiene que haber respeto a las autoridades. Si no, el día de mañana usted lo invitan a aplicar en una iglesia y usted no reconoce a las autoridades, no reconoce a la esposa del pastor, no reconoce a los líderes de esa iglesia, usted primero deja mal puesto a Dios, porque Dios nos manda a reconocer las autoridades. Segundo, a los pastores que lo invitaron. Tercero, a nosotros como sus profesores. Y cuarto, a la iglesia que lo está escuchando. O sea, dime y lo olvido, enséñame, yo te enseño cómo lo tienes que hacer, pero además te involucro para que aprendas. Amén, no sé si me doy a entender, pero ese es el mecanismo. Pero si usted quiere predicar como usted quiere, ¿verdad? Sin ningún orden, sin ningún control, pues bueno, agarre su teléfono y salga por sus redes y haga lo que pueda. Pero la Biblia todavía nos dice en Gálatas, todavía está vigente a hacer todo decentemente y en orden. Yo felicito cuando un pastor me invita a predicar, me alegro mucho por ese voto de confianza y yo personalmente le digo, hermano, ¿sobre qué punto voy a trabajar? Y cuando ellos me dicen sobre el punto que voy a trabajar, yo estoy súper alegre. Pero cuando ellos me dicen, hermano, lo que Dios le dé, me preocupo. ¿Por qué? Porque uno desconoce, tiene que, pues el pastor dice, bueno, vamos a trabajar sobre el liderazgo, vamos a trabajar sobre la llenura del Espíritu Santo, en una campaña de avivamiento. Gloria a Dios. No obstante, antes de comenzar, semanas antes de la campaña, yo vuelvo a llamar al predicador, al pastor, al obispo de la iglesia, pastor, ayúdeme sobre qué tema, porque yo no quiero faltar el respeto de ir a tocar un punto que tal vez no sea apropiado. ¿Ok? Recuerde, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo. Lo que quiero decir, que para una mejor comprensión de Dios y su palabra, nosotros tenemos que, como dijo una vez el pastor Gross, sudar a la camiseta, meternos en la cancha. ¿Para qué? Participar de la jugada. Porque en Dios se aprende haciendo. Finalmente, y Efesios 6:6 nos va a ayudar mucho en esto. Porque me he dado cuenta, y ocurre más en nuestro segmento latinoamericano. Quiero ayudarlo con esto, por favor. No se vaya a sentir mal, pero tengo que ayudar. Está en la palabra de Dios. Busque conmigo Efesios 6:6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que hace algo en la iglesia y quiere que todo el mundo le esté dando, ay, gracias, hermano, sobando la espalda. Si no fue por el pastor Estupiñán, esto no se logra. Si no fue por el hermanito tal, esto no se logra. Hermano, eso no está bien. Ahí donde se aplica que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No sé si me voy a entender, voy suave, no quiero que vayan a pensar que hoy es día viernes y estoy atacando a alguien. No, de ninguna manera. Pero yo he pastoreado personas que tienen tan bajo, pero tan bajo, su autoestima, que si ellos un día limpiaron el baño de la iglesia, ellos quieren que todo el mundo sepa que ellos son los que limpiaron el baño. Entonces no lo hiciste para Dios, sino estás sirviendo al ojo, o para que el pastor me vea, o que me quiero ganar o agradar a los hombres. Eso no está bien, ¿ok? De esa manera no se hace. Si usted ha pasado por allí, yo le pido que a Dios que lo ayude para que no esté más en eso, ¿ok? Porque a Dios no le agrada. Hay gente que se pone bravo con el pastor, ¿ok? O con los líderes, y entonces ellos deciden no diezmar, ¿ok? No ofrendar, no diezmar, no evangelizan, no van a la iglesia, y toman una actitud como que si fuera contra, como que si la iglesia fuera del pastor, como que si la iglesia fuera de los líderes. No, recuerda que estamos hablando de que vale la pena servir a Dios. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Otra vez le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. A la tercera, bueno, Pedro se rascaría la cabeza y bueno, ¿qué es lo que está pasando, pues? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Ah, sí, bueno, apacienta mis ovejas. Busca qué significa apacentar, búscalo en el diccionario. Alimentar, llevar las ovejas a delicados pastos, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará. Apacentar es confortar, orar por ellos, me guiará por sendas de justicia. A veces la oveja se quiere salir, hay que guiarla, mantenerla en el carril. Eso significa que tienes que tener la autoridad del Espíritu Santo, porque estás trabajando es para Dios. Pero hay ovejas que quieren dirigir al pastor. Hay ovejas que quieren pastorear al pastor. En lo personal, si usted es miembro de mi iglesia o algún día va a venir a ser miembro de la iglesia, si Dios lo manda, porque yo no ando buscando miembro de ninguna iglesia. Con nosotros están los que Dios ha mandado. Si usted quiere venir a nuestra iglesia, yo le quiero dar unos tips. Primero, yo no atiendo problemas los días domingos, los días de culto, no. Porque si me toca predicar y Dios me ha dado un tema y lo que usted vino a hablar conmigo se relaciona con eso, entonces usted va a decir, wow, el pastor tomó lo que me está pasando y me lanzó desde el púlpito. O sea, a veces tenemos una manera muy ilógica de pensar. Nosotros no servimos a los hombres, nosotros servimos a Dios. ¿Somos siervos de quién? De Jesucristo. Efesios 6:6 nos ayuda mucho a concentrarnos en que yo lo hago para Dios. Mira, yo predico para Dios, Él me está evaluando, Él conoce mi corazón, Él sabe si mi intención es ayudarte para que crezcas, Él sabe cuál es el propósito de prepararte para el combate, para la guerra, de la guerra espiritual. Mi compromiso es con Dios. A veces Dios nos da temas a los pastores que son temas que dice, Dios mío, ¿cómo voy a predicar eso? Pero Dios dice, tienes que predicarlo.
porque yo voy a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Hay gente que piensa que nosotros no enseñamos, porque vinculan también, y quiero ayudarlo con esto, a que bueno, como esta es familia del pastor, entonces el pastor lo deja hacer como él quiere. Escúcheme, aquí nadie es familia, uno predica, uno manda el mensaje, viva en santidad, vestirse apropiadamente, vestirse decorosamente y todas las normas que Dios estableció para su pueblo. Nosotros se las predicamos a todos por igual. Ahora, quien toma la decisión de vivir para Dios es la persona que escucha el mensaje. Yo no puedo vivir por ti para Dios. Cada quien va a dar cuenta a Dios. Pero el mensaje que lanzó tu pastor, que predicó tu pastor, va entrando en el carril de él mismo hacia abajo. Ahí cae la esposa, ahí cae el esposo, ahí caen los hijos, los hermanos, los primos y todo cuanto el Señor nuestro Dios llamare. No es que nosotros nos hacemos de la vista gorda, como algunos piensan. No, como decía el hijo del pastor, el pastor no hace nada. No, estamos esperando que Dios haga la obra, que la palabra de Dios dé fruto, porque la Biblia dice que su palabra no va a llegar a vacía. Entonces, si usted ve a alguien, esto se lo estoy diciendo para ayudarlo, para que no se confunda, porque somos siervos de Cristo. Si usted ve a alguien dentro de su iglesia o su comunidad, que puede ser familia directa del pastor o de algún líder actuando de una manera no apropiada, recuerde que la palabra se está predicando y cuando Dios pase la hojilla, la pasó. Pero que mientras eso ocurre, usted no se desanime. No, lo que pasa es que yo veo que dijo el pastor, porque siempre los pastores somos el foco de la atención, que yo veo que la pastora hace así, entonces usted se va a guiar por ello. No, puesto los ojos en Cristo. ¿Vale la pena servir a quién? A Cristo, ese es el tema de hoy. Vale la pena servir a Cristo. No se enfoque en los familiares del pastor, no, porque eso no está correcto. El pastor predica y eso cae para todos la palabra. Dice que la palabra es de doble filo, pero usted tiene que mirar puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, de nuestra vida. ¿Ok? Quiero que entonces tenga pendiente esto. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Y finalmente, cuando nosotros servimos a Dios de corazón, Dios hace que grandes amistades surjan por el hecho de que estamos unidos a la misma causa. Ejemplo, David y Jonatán. Su alma estuvo ligado por la misma causa, Jehová de los ejércitos. Ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Aquila y Priscila, Pedro y Juan. Tenemos esa hermandad porque todos estamos sirviendo a Dios. No olvidemos que todos, escúcheme bien, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjese que no dice ante la sala de reunión, no dice ante, no, primero compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos los argumentos que yo pudiera estar preparando para justificar mi comportamiento inapropiado no son válidos, porque la orden es puesto los ojos en Jesucristo. ¿Ok? Yo conozco de hermanos que están ya pensando irse a otra iglesia, porque en la iglesia donde está pasa X, Y, Z. Bueno, leí una nota, alguien me escribió en las redes sociales, cuando el apóstol Pablo escribe a las diferentes iglesias. Cada iglesia tiene su situación, ¿ok? Y toda la iglesia es una sola. Entonces, cuando yo salgo de esta iglesia, porque no me gustó el pastor, o no me gustó la esposa del pastor, o no me gusta la música, o no me gusta tal, y me voy a otra iglesia, la Biblia dice que sus obras con ellos siguen. Vale la pena servir a Dios. Señor, usted me trajo aquí me voy a quedar, aquí voy a permanecer, aquí voy a dar fruto en medio de este terreno de lentejas. Digo el general, Jehová dará una gran victoria. Pero no olvidemos que vamos a estar ante la presencia del Señor.
Y no se va a justificar que actúe de tal manera porque fulano de tal hizo esto o lo otro. No, no es válido ese argumento. La Biblia nos ordena cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Por lo pronto, Dios me los bendiga a todos. Dios bendiga a los pastores que están conectados en Cristo. Los amamos. En el nombre de Jesús estamos orando por la familia Fonseca. Amén. En Venezuela y cada uno del cuerpo ministerial, pastores y ministros. Y recordemos una vez más que vale la pena servir a Dios. Porque cuando llegan estos momentos es donde Dios dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo sé que todo el que le sirve a Dios de corazón, amén, que dieron su vida por esta causa, Dios no nos va a dejar abandonados. Todos los que han partido primero que nosotros están ya en la presencia de Dios. Han alcanzado, han finalizado su carrera. Ahora nos toca pedirle a Dios que nos dé confortación a nosotros y que nosotros podamos seguir predicando este evangelio. Hay más de 5.9 mil millones de teléfonos celulares funcionando en este momento en el mundo. En Latinoamérica, en el 2019, 430 millones de personas estaban usando teléfonos. Hoy se puede haber multiplicado a 500, 600. Y usted sabe, usted le puede estar predicándoles por este teléfono. Preparémonos. Dios les bendiga y hasta mañana en una nueva entrega donde nos levantaremos con la ayuda de Dios, si Dios nos da la vida, a predicar nuevamente. Porque para eso vivimos, para eso estamos. Predica a tiempo y afuera de tiempo, porque vale la pena servir a Dios. Soy el pastor Wilmer Estupiñán desde la ciudad de Nueva York, trayendo una palabra de aliento para ustedes. Bendiciones para todos. Que tengan una noche de descanso.